Bueno, como lo he dicho, ya estoy aquí otra vez. Nos ponemos en marcha, son las 9:32 de la mañana. Ponte en marcha. Y vamos a hablar, como hemos anunciado, con Víctor Jiménez Cid, que es catedrático del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, que tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días. Hola, buenos días desde la península. ¿Qué tal todo por allí? Bueno, pues bien, desconfinándonos poco a poco. Poco a poco. Bueno, la cosa pues parece que es un tira y afloja, ¿no?, lo que estamos viviendo últimamente, ¿no? Parece que el virus vuelve a coger terreno en algunas zonas. ¿Cómo valoraría la situación actual? Sí, bueno, a mí no me gusta la comparación que se hizo desde el gobierno, desde Sanidad, que era un escenario bélico, aunque bueno, pues el declarar un estado de alarma, pues digamos que iba un poco en esa dirección. Pero si hacemos caso de ese lenguaje bélico, ahora estaríamos en un escenario de guerra de guerrillas. O sea, ya no hemos parado el país, ya no tenemos un estado de emergencia, pero por supuesto el virus sigue ahí, se sigue transmitiendo, y mientras siga ahí, pues tenemos que estar muy atentos. Hay que ir tomando medidas en esos focos y, bueno, evidentemente siempre la prevención, que es lo que tenemos que hacer, que parece que no se está haciendo demasiado bien en algunas zonas. Sí, vemos que muchas personas sí lo llevan, pero hay otros que no, que parece que se han olvidado y que han perdido miedo. Sí, claro, bueno, hay que estar muy atentos. La verdad es que las medidas que impiden la propagación del virus, pues se nos han ya comentado por activa y por pasiva, se nos han impuesto en los lugares de trabajo, pero bueno, claro, en la calle, en el ambiente doméstico, pues hay una serie de medidas que cada uno tiene que tomar por su propia responsabilidad y de manera individual. Y bueno, pues eso es, ya sabéis, el uso de las mascarillas en lugares públicos, que está demostrado que realmente es lo que hace de pantalla para la transmisión del virus. Y bueno, pues esa distancia social que en nuestra cultura es tan difícil de mantener, ¿verdad? Y la higiene de manos también es muy importante, pero bueno, sobre todo el uso de mascarillas cuando estamos en lugares, bueno, pues con cierta aglomeración. Esa es un poco la clave. Y eso se está descuidando, sobre todo pues en colectivos que no van a desarrollar una enfermedad sintomática, pero que son precisamente los que van a propagar el virus en la población, porque son estos famosos portadores asintomáticos que bueno, pues que de manera silente, ¿no? Van propagando de alguna manera el virus, que puede llegar a personas susceptibles y puede causar brotes. Claro, en eso estamos nosotros aquí. Bueno, ahora mismo en Canarias tenemos unos buenos datos sobre infectados, o sea que la cosa ha ido bastante mejor, debido a que, claro, aquí hay barreras físicas, ¿no? Pero esas barreras físicas se abren porque vivimos pues un porcentaje muy alto de esta población, casi bueno, un 40%, un 35% del PIB vive del turismo, y un 40% del empleo es el turismo. Necesitamos abrir las fronteras a nivel económico. ¿Qué va a pasar con las medidas que se están tomando? Porque hemos visto que en algunos aeropuertos se hace esa medida de visual, no simplemente, o también pues que firmar un papel o mirar la temperatura. Esas medidas no parecen suficientes, evidentemente. Se ha hablado mucho sobre los PCR también, que sí se tienen que hacer en origen, pero también nos han dicho que la persona, si es contagiada en el traslado, tendrá que hacérselo un PCR 4 o 5 días después. Esto parece bastante complejo. Claro, eso es muy complejo, el controlar la entrada de viajeros a nivel de un aeropuerto. Pues es inviable desde el punto de vista logístico. La única manera fiable es hacer un test de PCR y hacer un diagnóstico, digamos, in situ a los viajeros que llegaran. Y eso pues no es posible, primero porque la PCR tarda un tiempo, y entonces ¿qué haces hasta que sale ese resultado? Que pueden ser muchas horas. Tienes a esas personas en cuarentena, eso no es posible. Lo prudente sería esto es una opinión personal, y no sé si es viable en todos los casos. Pero claro, no solo las islas, también en la península el turismo es una actividad que es esencial como motor de la economía en muchas regiones, y evidentemente pues habrá que irse abriendo y llevar una actividad normal. Es posible llevar a cabo las actividades turísticas pues con las medidas de prevención y de alguna manera pues con esas restricciones, pero disfrutar todavía del turismo, de las playas, de la cultura, etcétera. Lo que ocurre es que sí que se podría exigir de alguna manera que en países que no están en nuestra misma situación epidemiológica, es decir, pues en un escenario con un pico ya controlado y bueno, pues con brotes, digamos, que se pueden trazar desde el punto de vista epidemiológico, y bueno, pues hacer ese seguimiento y ese aislamiento y esas cuarentenas si es preciso, pero que en general no son problemáticos, pues se podría establecer una libre circulación. Yo pienso que no es más peligroso ahora mismo ir desde Zamora a Santa Cruz de Tenerife
que desde Alemania a Barcelona, por ejemplo, ¿no? Porque bueno, son zonas que están en la misma situación de riesgo epidemiológico. Pero a países en los que hay ahora mismo, bueno, pues una diseminación fuera de control del virus, como es la mayoría de Latinoamérica, los Estados Unidos, por ejemplo, ahí yo creo que lo que habría que hacer es exigir a los viajeros que trajeran una PCR negativa reciente de origen. Es decir, no es infalible, ¿no? Porque desde que se hacen la PCR a lo mejor 2 días antes de viajar y tienen ese resultado hasta que se montan al avión, pueden contagiarse de todas maneras, pero por lo menos sería un filtro, una garantía de que esas personas no son positivas para el virus en el momento en el que van a realizar un viaje próximo a nuestro país. Claro, se trata de minimizar las posibilidades, ¿no? Todo lo que hacemos para minimizar. No tendremos nunca el 100% de probabilidad de no tener contacto. Claro. El riesgo está ahí y vivimos con ese riesgo y, bueno, pues ya sabemos cuáles son las medidas de precaución individuales que tenemos que tomar, pero lo que es realmente peligroso son los desplazamientos internacionales, porque, bueno, pues ya lo vimos al comienzo de la pandemia. Bueno, entonces no teníamos capacidad, digamos, para hacer diagnóstico y para hacer seguimiento y ya el virus estaba diseminado en la población de manera masiva. Pero lo hemos conseguido controlar mediante el confinamiento. Ahora estamos en un escenario que, bueno, es en el que estuvo, por ejemplo, Corea desde el minuto cero. O sea, Corea se estuvo comportando desde el primer momento como nosotros después de haber sufrido todo el trauma del pico epidémico, es decir, intentando con medidas de prevención muy importantes desde el primer momento, estableciendo un distanciamiento, mascarillas, etcétera, y bueno, pues sigue habiendo transmisión, sigue habiendo casos y son proporcionales pues a las digamos aglomeraciones o a los eventos en los que las personas pues se juntan, sobre todo en espacios cerrados y sin protección. Claro que en el caso de Corea, o hay algunos países asiáticos sobre todo, que son muy populares las mascarillas, ya lo eran, no solamente ahora, sino que ya se veía, y era muy raro que una persona que tuviera, a lo mejor, si sentías un resfriado, no fuera al trabajo con la mascarilla, o no fuera directamente, que ellos, eso depende también de la sociedad, de cada uno, pero que siempre utiliza la mascarilla, o sea, que ya lo tenían como uso, o sea, es un respeto si los demás usan la mascarilla si estoy enfermo, ¿no? Para ellos, para nosotros hubiera sido una locura, si veías a alguien con mascarilla en la calle no tenía sentido antes de la pandemia, ¿no? Claro, esto tiene que cambiar totalmente la percepción social. Efectivamente, yo hace 2 o 3 años estuve en Tokio y veías mucha gente andando por la calle con mascarilla y entonces, claro, no tenía la sensación de decir, bueno, pues ¿qué pasa? Que estamos aquí en un problema de escenario epidémico, de contaminación. No, simplemente cualquier persona que se levantaba pues con síntomas catarrales, sería de malísima educación que alguien se diera cuenta de que esa persona está tosiendo o tiene mocos o lo que sea y no lleva una mascarilla porque bueno, es allí parte de su cultura después de haber sufrido, pues por ejemplo, el susto del SARS o varias gripes, etcétera. Entonces, bueno, allí están concienciados y yo creo que eso finalmente pues también se va a imponer aquí con el tiempo. Parece que sí, parece que ha venido para quedarse y que tenemos que tener estas precauciones. Todo es cuestión de cultura y de acostumbrarse. Sí, bueno, es algo que sobre todo en los núcleos urbanos, por supuesto, en las grandes ciudades, luego en los entornos rurales, en el campo, etcétera, pues incluso allí en Asia pues no es habitual, ¿no?, ver a gente con mascarilla, por supuesto. Vamos a hablar de tratamientos. Hablamos es que claro, esta noticia de esta mañana también, que parecía que había algo de luz con el Remdesivir y parece que Estados Unidos ha comprado todas las existencias mundiales de este fármaco. ¿Qué ha ocurrido? Sí, no estoy siguiendo la cuestión económica, ¿no? Yo tengo más idea de la parte científica, no estoy al día de cuáles son los últimos avatares de las farmacéuticas, ¿no? Pero sí, claro, no tenemos nada a lo que agarrarnos, no hay excepto el Remdesivir ahora, no hay ningún antiviral específico para inhibir la replicación, la multiplicación de los coronavirus. Y lo que hay es una actividad investigadora pues ahora mismo frenética, como os podéis imaginar, pues todas las farmacéuticas y todos los laboratorios que tienen un poquito el know-how, el conocimiento para desarrollar fármacos antivirales, pues están trabajando. Entonces, de los pocos que se tenían sobre la mesa para ensayar, lo que se llamó uso compasivo, es decir, no se sabía si funcionarían, pero como funcionaban in vitro, etcétera, pues podía arriesgarse el intentar utilizarlos durante los días duros de la epidemia y de paso ensayarlos, ¿no?, en estos ensayos clínicos que se han realizado. Pues el Remdesivir es el único que ha dado ciertos resultados, no maravillosos, pero bueno, sí que bueno, pues parece ser que podría controlar de alguna manera la replicación viral.
Y claro, ha creado muchísimas expectativas. Ha habido informes muy apresurados, tanto negativos como positivos, sobre el fármaco. Hay muchísimos intereses económicos por parte de la farmacéutica que lo produce. Y claro, pues evidentemente ahora todo el mundo quiere tenerlo disponible, ¿no? Para tratar a posibles enfermos y sobre todo en el caso de rebrotes más o menos masivos. No creo que sean como el primero, pero sí que claro, pues todos los países intentarán hacerse con la capacidad de producir el fármaco, comprar suficientes dosis, etcétera. Pero lo que necesitamos es investigar más. Hoy es miércoles y toda la comunidad científica, con el lema "Sin ciencia no hay futuro", estamos haciendo manifestaciones virtuales en las redes sociales, y realmente lo que ocurre es que no tenemos que apostar todo a un solo fármaco, entre otras cosas porque en el momento que lo usemos de manera generalizada el virus será resistente. Eso es una constante. Los virus mutan, evolucionan, y la presión selectiva de un fármaco que inhibe su replicación, pues a lo que dará lugar es a mutantes resistentes a remdesivir en cuanto esto se empiece a utilizar de manera masiva. Luego necesitamos más fármacos, con uno no vale. Imagino que se está estudiando también en otros posibles fármacos. Sí, claro, hay muchísima investigación en este sentido y bueno, lo que ocurre es que desde que se publica, digamos, la proof of principle, la prueba de principio, es decir, la evidencia científica de que el fármaco es capaz de inhibir la replicación del virus, de inhibir al virus, hasta que ese fármaco llega a las farmacias hospitalarias o las farmacias comunitarias, pues suelen pasar años, una media a lo mejor de 8 o 10 años de ensayos de seguridad, de ensayos de eficacia, etcétera, 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 de toxicidad, efectos colaterales. Entonces, eso es un proceso muy largo que ahora estamos intentando atajar por la urgencia, pero hay muchísimas líneas de investigación de fármacos nuevos y muchísimos químicos de síntesis trabajando en moléculas prometedoras que pueden ser para en un futuro un tratamiento viable. Fijaos lo que ocurrió con el HIV. Con el HIV no hay vacuna, después de prácticamente 30 y pico años de trabajo, y sin embargo en 2 décadas surgió todo un arsenal de fármacos antirretrovirales que son los que ahora mismo pues permiten que una persona seropositiva para el HIV pues tenga una vida perfectamente normal. Con el caso del COVID-19 sería más lógico esperar un tratamiento que una vacuna. No, con el COVID-19 sería más lógico esperar una vacuna, pero desde luego también probablemente pues surjan tratamientos dirigidos al virus. Hay también otros tratamientos que están más bien dirigidos al problema de la respuesta inflamatoria exacerbada en los casos graves, que es realmente lo que mata a las personas que tienen una infección grave, ¿no? Esa inflamación contra el virus más que el propio virus, ¿no? Pero eso no es un tratamiento antiviral, eso sería un tratamiento antiinflamatorio, digamos, más sintomático para paliar esa inflamación exagerada que causa el colapso respiratorio en estos pacientes. Hablando de los casos en donde afecta más el coronavirus, donde deriva también, pues en algunos casos al fallecimiento, ¿dónde suele atacar más o dónde suele ser más virulento? Sabemos que en personas mayores, sabemos que en personas que tengan alguna enfermedad previa, pero hemos escuchado que en hombres más que en mujeres, hemos escuchado que en algunos grupos sanguíneos, últimamente hemos visto también esas noticias que han salido por ahí, que podría también afectar. No sabemos qué hay de verdad en todo esto. Claro, bueno, ahora mismo toda la profesión médica en todas sus especializaciones pues se ha volcado a investigar el coronavirus. Entonces, pues yo que sé, como una persona que estudia la influencia del grupo sanguíneo en la respuesta inmunitaria, en la respuesta a infecciones, pues va a llevar eso a su campo, etcétera, etcétera. Luego, pues un endocrino pues va a intentar centrar su proyecto de investigación en cómo las hormonas masculinas, femeninas, etcétera, pues determinan más o menos la gravedad de la enfermedad. Entonces tenemos mucha información y la mayoría son estudios de correlación. Fijaos que correlación no es causa-efecto, es decir, es pura estadística, ¿no? Bueno, pues parece que las personas a lo mejor de este grupo sanguíneo, pues que es además el prevalente, pues son más susceptibles. Bueno, pues sí, pero no se sabe por qué realmente, y tampoco es blanco o negro. Bueno, pues es simplemente una estadística con un ligero sesgo hacia ese grupo sanguíneo y todavía tampoco sabemos el por qué, digamos a nivel molecular, ¿no? El por qué está ocurriendo esto, o a nivel genético de manera exhaustiva. Luego hay muchas incógnitas y realmente el virus, bueno, pues cualquiera de nosotros somos susceptibles, a no ser que tengamos inmunidad, porque hemos pasado el virus o porque por fin hay alguna vacuna o una vacuna eficaz que se pueda utilizar.
¿Crees que en algún momento podríamos volver al estado de alarma? ¿Podríamos volver al confinamiento? O sea, hablando en términos de guerra, en lugar de guerrillas, volver otra vez a guerra caliente, al conflicto. A volver a la guerra, ¿verdad? Pues, bueno, francamente espero que no, pero es un escenario que tenemos que contemplar. Es decir, un escenario para el cual tendríamos que estar preparados. Yo creo que hemos aprendido mucho, no solo de la gravedad del virus, sino del impacto socioeconómico que tiene el volver al confinamiento. Entonces, claro, todos yo creo que tenemos mucho miedo de que se repita ese escenario por lo que supone para no solo para el desarrollo del país, sino para nuestras propias vidas a nivel individual, ¿no? Entonces yo creo que la gente es muy consciente y de hecho nos están poniendo de ejemplo a nivel internacional a la sociedad española por la respuesta que hemos tenido ante un pico muy virulento que lo pillamos muy tarde y ha sido un milagro como hemos conseguido realmente contenerlo. Yo creo que mientras el virus siga y estamos en ese riesgo y tenemos que ser conscientes, pero creo que hemos aprendido la lección. Entonces yo soy optimista en el sentido de que, bueno, pues todavía nos queda mucho que luchar contra el virus, pero que tengamos un episodio tan grave a nivel, digamos, nacional como el que tuvimos, no lo creo. Lo que sí que puede ser es que se declaren brotes más o menos virulentos en ciertas regiones. Entonces lo que habrá que hacer es un poco estrategias prácticamente quirúrgicas desde el punto de vista epidemiológico de aislar o de poner en cuarentena ciertas zonas, de restringir la movilidad hacia o desde ciertas zonas, etcétera, etcétera. Tal vez la gente se ha relajado ahora al ver que la cosa ha ido mejor y como decíamos también al inicio de la entrevista, pues hemos visto algunas escenas que la verdad que es para llevarse las manos a la cabeza. Pero también hay cierta información que a lo mejor la gente ha malinterpretado, porque la gente a lo mejor piensa que está muy segura si está al aire libre, piensa que ahí no hay contagios. Vamos a aclarar nuevamente cuándo se produce el contagio, cuál es el peor escenario para que se produzca y cuándo se puede producir y cómo estamos pues lo más protegidos posible. Claro, vamos a ver la cuestión. Fíjate, el virus se transmite igual que un catarro, igual que una gripe. Es decir, simplemente por estar hablando con una persona sin mascarilla. O sea, normalmente lo que decimos hablar con una persona unos minutos es suficiente para inhalar las secreciones respiratorias que esa persona exhala al hablar, al toser, al respirar incluso. Y bueno, pues contraer la infección. Por tanto, es un virus que se propaga de una manera muy eficaz. Por tanto, la mascarilla es un poco la clave para evitar la inmensa mayoría de los contagios. Luego hay un debate sobre el tema de los aerosoles, es decir, gotitas más pequeñas que llegan más lejos, que se quedan en los ambientes un tiempo, que pueden recircularizar con aires acondicionados que no tienen salida al exterior, en sitios con mala ventilación, y eso también puede suponer un riesgo. De hecho, hay estudios en restaurantes, en aviones, en autobuses, de que a gente que estaba a mucha distancia del caso primario, pues se ha contagiado, incluso en edificios y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues la clave es espacios cerrados, son realmente donde está el mayor riesgo, porque es donde se concentran esas gotículas que podemos inhalar y podemos contagiarnos. En el momento que el espacio está abierto, rápidamente eso se diluye, por tanto el riesgo disminuye, se ha estimado en casi 20 veces, 19 veces en espacios abiertos respecto a espacios cerrados. Porque claro, eso no significa que si estás en un espacio abierto hablando con una persona a una distancia relativamente cercana no te lo vaya a contagiar. Evidentemente sí, pero un contagio masivo a muchas personas, etcétera, pues se produciría de manera más probable en un ambiente cerrado, obviamente. Pues hay que prevenirlo, hay que protegerse. Muchísimas gracias por aclararnos estas dudas que teníamos. Gracias por compartir los conocimientos. Víctor Jiménez Cid, catedrático del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid. Gracias por estar con nosotros, por ponernos en marcha. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego. Ponte en marcha.